Bien, buenos días alumnos. Para esta semana vamos a iniciar trabajando con un tema que se llama Origen de la Vida. Esto lo estamos trabajando ahí en clase y lo único que vamos a analizar son estas teorías sobre el origen de la vida. Comenzamos con lo que es el concepto en sí de por qué el origen de la vida. Y esto está derivado desde lo que es la preocupación por el hombre, por entender el mundo y conocer y darle respuesta a esta pregunta de cómo surgió la vida en la Tierra. ¿Ok? Esta es la Tierra como ahora la conocemos. Y bueno, pues cómo surgió esta vida es la pregunta, ¿no? Y al principio pues, se basaban en mitos, en magia, en observaciones empíricas, es decir, observaciones derivadas del conocimiento que tenía la gente, del poquito conocimiento por su experiencia. Esas es las observaciones empíricas. Y tenemos la primera teoría que es la generación espontánea, la cual surge de observaciones cotidianas, diarias de la vida, y que ésta nos menciona que la vida aparece de forma sorpresiva, espontánea, así de repente, ¿no? Del basurero, del lodo, de charcos, de graneros, ¿sí? Como aquí que tenemos la imagen del lodo, y que derivado de esto, en la antigüedad, desde los griegos como Tales de Mileto, desde el 625 al 546, y Anaximandro desde el 611 hasta el 547 antes de Cristo, mencionaban que si combinabas tú elementos fundamentales como agua, tierra, fuego y aire, podías obtener vida de esto. Quiero recalcar aquí, muchachos, chequen muy bien el año, 625 y 611 antes de Cristo. Esto es un dato muy importante porque más adelante lo vamos a analizar, ¿vale? Bueno, seguimos con la generación espontánea. Después viene Aristóteles, desde el 384, también chequen muy bien esta fecha, donde también él decía que la vida surgía del rocío, del sudor, del agua, del mar y el lodo. Pero esa materia debía tener además el soplo divino, es decir, un viento, un algo que le permitía a las cosas inanimadas tener vida, ¿vale? Así surgió la teoría del vitalismo, que persistió durante cerca de 2000 años. Aquí muy atentos a esta nota, porque casi 2000 años la gente, inclusive los grandes pensadores griegos, daban como cierta o válida la teoría del vitalismo, ¿vale? ¿Qué decía el vitalismo? Que pues tú podías combinar varias cosas como trigo, ropa sudada, y después de ciertos días, pues nacían ratas de esta parte, ¿no? De la combinación de estos elementos podían nacer ratas o incluso otros tipos de organismos, ¿vale? Seguimos con la teoría del origen de la vida. Un vitalista muy conocido fue el médico Johann B. van Helmont, quien por el año por ahí de 1667, si se dan cuenta, y es un salto gigantesco de casi 2000 años, y no es que más, en donde todavía se publicaban recetas donde podías hacer ratones a partir de la generación espontánea, ¿ok? Algo como la imagen anterior, que podías tener trigo y ropa sucia y nacían ratones, ¿ok? Después viene la teoría de la biogénesis, más o menos por esos años también, con Francisco Redi, en donde alrededor de 1960 realizó un experimento en donde colocó trozos de carne, algunos los tapó, otros los dejó abiertos y otros les puso una tela, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para demostrar su teoría, en donde él decía, o la generación espontánea decía, que dejando comida podrida, tú podías generar vida. Francisco Redi, demostró que pues la vida que se generaba, que eran moscas y gusanos o larvas de moscas, pues simplemente era eso. Si dejaban la comida tapada, pues no se generaba eso. Pero los vitalistas decían que era porque no llegaba el soplo divino, el soplo vital. Entonces Reddy dijo, bueno, pues le voy a poner una gasita arriba, y esto impidió que las moscas depositaran sus huevecillos
y salieran gusanos. La carne se podría, efectivamente, pero no salían gusanos ni moscas de ella, a diferencia de la que sí estaba tapada. Bueno, pues seguimos por ahí en aquellos años. Había un holandés que se llamaba Anton van Leeuwenhoek, de 1637 a 1723, quien perfeccionó el microscopio y empezó a observar un sinnúmero de microorganismos de toda clase, en medios de agua, en infusiones, en caldos, en la misma saliva de la boca había este tipo de microorganismos. Aquí tenemos el microscopio y aquí una imagen ya más moderna, obviamente, de los microorganismos. Después, con esto se empezaron a fundar los principios básicos de la teoría de la biogénesis. John Turbervine, en 1713 a 1781, científico inglés, realizó experimentos para demostrar la teoría del vitalismo. O sea, él estaba todavía con la generación espontánea. Llenaba botellas con caldo de cultivo para hervirla por 2 minutos, las tapaba y observaba que de todos modos se infectaba con microorganismos, aún estando tapados. Concluyó que el caldo recibía una fuerza vital, ¿vale? Pero después, más adelante, a favor todavía de algunas teorías, Lázaro Palzini, en 1729 a 1791, él argumentó que el cultivo de este científico no estaba esterilizado adecuadamente, así que repitió el experimento, pero esterilizando o calentando más las botellas por un tiempo más prolongado. Los vitalistas argumentaron que el exceso de calor dañaba el aire vital, y al cerrarlo herméticamente se impedía el paso de la fuerza vital. Por eso ya no salían, no se contaminaban con microorganismos, porque estaba cerrado, pero bueno, después, después de esto vino nuestro gran héroe de estas teorías, que se llama Louis Pasteur. Algunos yo creo que ya han escuchado de él. Él estuvo de 1822 a 1895, realizó un experimento en donde diseñó un matraz con cuello de cisne, colocó el caldo de cultivo y lo hirvió hasta esterilizarlo. Al finalizar el aire podía entrar, pero los microorganismos no. Con esto concluyó que la biogénesis, que la teoría de la biogénesis es donde todo ser viviente proviene de otro ser viviente y no de la materia inanimada. Este fue el experimento que él hizo. Aquí está el cuello de botella, lo hirvió, perdón, el cuello de cisne, y permitía el aire. Los microorganismos quedaban en la parte honda o ahí el cuello de botella el cuello de cisne de la botella y no permitía que se contaminara el cultivo. ¿Ok? Luego tenemos una teoría de la panspermia por ahí de Stephen Arrhenius en 1908, ya en el siglo XX, en donde nos dice que la vida viene desde el espacio. Pero aquí el problema con esta teoría es que pues, nos deja con la incógnita de, bueno, ¿y de dónde viene este meteorito o estos pedazos de piedra del espacio exterior que nos dieron vida aquí? Pero, pues, ¿de dónde vienen y cómo se formó la vida en esos lugares? ¿Ok? La evolución química, ya un poco ya también entrados en los noventas, dice que la Tierra primitiva en 1924, el científico Alexander Ivanovich Oparin pone su postulado del origen de la vida a partir de las condiciones primitivas de la Tierra. Él nos decía que en este ambiente donde la atmósfera primitiva era muy diferente a la actual, donde se carecía de oxígeno y abundaba el hidrógeno, el metano, el amoníaco, el ácido cianúrico y vapor de agua, los rayos ultravioleta también que estaban muy presentes y también había descargas eléctricas en este medio. Y el calor provocado por las erupciones volcánicas, que eran muchas, propiciaba la evaporación de muchas de estas sustancias. Más o menos así era el ambiente en ese ambiente primitivo, en esa tierra primitiva, pero ahí se formó un cultivo que más adelante el experimento de Miller demostró que colocando todas estas sustancias en matraces, después colocó unos electrodos para producir las descargas eléctricas y de esa forma obtuvo una mezcla de
aminoácidos, ácidos grasos, urea y otros compuestos orgánicos. Este es el experimento y con esto empezó a demostrarse que a partir de sustancias simples se pueden obtener sustancias orgánicas, que son las que pueden tener los seres vivos o de las que dependen los seres vivos. Y así nació el sistema o la teoría de los sistemas precelulares. Oparin menciona y demuestra la formación de estas mezclas de soluciones proteicas y carbohidratos de alto peso molecular y obtuvo algo que se llaman coacervados o estructuras muy parecidas a las pequeñas células, que son estas o las precursoras de las células actuales. Y hasta aquí queda esta teoría de las células, digo, del origen de la vida y de las células o de las teorías de los organismos precelulares. Para acabar la actividad, vamos a realizar una tabla resumen, con la información de todas las teorías que vimos aquí. Aquí vas a colocar en la primera columna la teoría, quién la postula, en qué año y qué menciona esta teoría. Esta me la vas a enviar por WhatsApp, ya saben, a nuestros grupos que tenemos de todos los grados y al grupo que te corresponde a ti. ¿Ok? Esto sería todo. Que tengan bonito día y pásenla bien.